Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En una decisión histórica, la justicia de Honduras ratificó este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia dieron luz verde a la entrega a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, que en una carta de despedida mostró su desaliento ante la decisión norteamericana de acusarlo del narcotráfico. La votación del Pleno de Jueces, ante la que no cabe ningún otro recurso legal, fue de 15 votos a favor de conceder la extradición por el primer cargo y 13-2 por los siguientes dos delitos. La información de la inminente entrega del exmandatario a la justicia norteamericana copó primeras planas y espacios destacados en medios radiales, televisivos y escritos locales e internacionales que confirmaron la noticia minutos antes de que el Poder Judicial lo hiciera de forma oficial. Hernández es señalado de traficar 500.000 kilogramos de cocaína entre el 2004 y 2022, participar en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas desde Colombia y Venezuela por rutas aéreas y marítimas para transportarlas del oeste de Honduras a la frontera con Guatemala y finalmente a los Estados Unidos. El 14 de febrero anterior, fiscales del Distrito Sur de Manhattan pidieron la extradición del hasta hace poco mandatario de Honduras, al que acusan de conspirar para exportar unas 500 toneladas de cocaína a su territorio desde el 2004. Un día después fue capturado y trasladado al cuartel de Fuerzas Especiales Cobras, donde permaneció en espera de la decisión judicial y tras esta su entrega a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Cancillería de Honduras, que cumplirán el protocolo de extradición a la Nación del Norte. El 8 de enero, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, fiscales federales presentan mociones por 3 cargos en los que se le acusan a Hernández de aceptar sobornos de narcotraficantes, refiriéndose por primera vez a él como conspirador número 4, CC4, a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano Juan Antonio Tony Hernández. En la víspera de la lectura de la resolución del Pleno Judicial, la ex primera dama Ana García de Hernández compartió una carta abierta de La Nación que el expresidente redactó el domingo, en la que dice vivir una amenaza de los carteles, una trampa orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones, afirmó el exgobernante. Este es un golpe fuerte para toda la familia. Estamos destrozados, pero seguimos manteniendo la inocencia de Juan Orlando. Estamos listos y confiados de poder demostrar ante la justicia norteamericana que estas acusaciones son una trama de venganza de narcotraficantes hondureños, reafirmó la esposa del expresidente en su cuenta de Twitter. El diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, sostuvo que hoy se admitió la extradición. Todavía no se ha declarado ni culpable ni inocente. Eso va a ser en el juicio en Estados Unidos que lo va a determinar. Sabemos y hemos visto el accionar de la justicia norteamericana en otras causas de extradición, que casi la mayoría ha salido condenada, pero le va a tocar a la defensa del expresidente Hernández poder desvirtuar dichas acusaciones. De su lado, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez dijo que se queda con la parte humana del expresidente, un hombre trabajador, un hombre que hizo lo mejor de sí por construir y dar su mejor experiencia, su mejor esfuerzo para hacer una Honduras de oportunidades. Para el ex fiscal y diputado de Libre, Harry Dixon, la extradición del expresidente Hernández debe servir de ejemplo de cómo no hacer las cosas. Debemos caminar en lo correcto, compartió en su cuenta de Twitter. El político que ocupó el más alto cargo público de la nación será entregado a Estados Unidos en un plazo de 60 días, como le establece el auto acordado. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, hoy es 24 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre ya la extradición de Juan Orlando Hernández. Escuchaba uno de los abogados defensores de la, Félix Ávila, decir que se lo deben trasladar a Estados Unidos en un término
no mayor de 5 días. O sea que de aquí al sábado podría ser ya extraditado el presidente Hernández hacia los Estados Unidos. ¿Qué dicen los diarios hondureños hoy de esto de la extradición? Aquí está el diario Tiempo. Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, Corte Suprema de Justicia ratifica extradición de Jo a Estados Unidos. Y Mel Zelaya dice: no gozo del mal ajeno, lamento lo que le está pasando con Jo. Procede la extradición, dice la tribuna. Corte Suprema no da lugar a la apelación de la defensa. Y ahí los detalles de los cargo 1, 15. Cargo 2 y 3, 13 menos 2. 15 a favor. Y en el cargo 2 y 3, 13 votaron a favor. Esto es la tribuna. A Nueva York, no hay marcha atrás. La Corte Suprema de Justicia dice: el Heraldo, luz verde a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Estados Unidos planea llevarse a Jo tan pronto como esta misma semana. Solo queda pendiente la coordinación con las Secretarías de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores. El juez Kevin Castell lo espera en Nueva York. Dice el Heraldo, resolución: el Pleno de la Corte Suprema ratificó la extradición del expresidente Hernández, quien será enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico. Reacción: en carta publicada antes de conocerse el fallo, Jo escribió: al enfrentar cargos por 3 cadenas perpetuas podía llegar a convertirme en un muerto en vida. La prensa de San Pedro Sula. Nosotros titulamos: irreversible, Jo será extraditado. Bien, esto es de Roatán. Dale. Proceso digital. Por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ratificada extradición, el presidente Hernández deberá enfrentar la justicia de Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico. Jo se va extraditado, dice Radio Cadena Voces en su parte digital. Y también dice: acontecer informativo, por unanimidad, Corte Suprema de Justicia ratifica extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, familia de Jo. Fallo de la Corte Suprema de Justicia no es una sentencia condenatoria. Expresidente, a través de carta abierta, podría convertirme en un muerto en vida. Se va a Nueva York. Jo teme morir encarcelado. Pleno de magistrados de la Corte Suprema ratificó su extradición. Este se declara inocente y reitera que es una venganza de los narcos en Noticias 24/17. Y extradición aprobada, es lo que titulan los medios digitales e impresos. Diario El País: Jo a defenderse de Corte de Nueva York. La Corte ratifica extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Histórico, lamentable, reportero. Corte ratifica extradición de Jo. Y Teleprogreso también dice: Pleno de la Corte ratifica extradición del presidente Juan Orlando Hernández. Adiós, Jo. Corte ratificó por mayoría extradición de Juan Orlando. Contexto. Y la patrulla gráfica, funcionarios policiales, esto es de la policía. Bien, ahí quedamos. Saludo al abogado penalista, don Juan Carlos Sánchez. Bienvenido y gracias por aceptar. Link, buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo y opinando sobre un tema que definitivamente ya días, y bien es cierto, se viene relacionando en los distintos medios, pero también siempre hay elementos que creo que vale la pena, dentro del contexto del análisis que puede hacer todo hondureño, desde la perspectiva que le compete, poder opinar sobre el tema y poder visualizar qué sigue, se podría decir, después de lo que ha acontecido en relación a este tema. Gracias al abogado Juan Carlos Sánchez, que está aquí también, el abogado Marcos Zelaya, penalista, igualmente. Abogado, buenos días. Muy buen día, licenciado Raúl Valladares, abogado Juan Carlos, pueblo hondureño. Gracias por permitirme participar en este foro tan distinguido y poder aportar a la sociedad hondureña opiniones relacionadas a este tema tan importante como es la extradición del señor Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, Norteamérica. Una situación que nos deja como país complicados ante el mundo. Seremos los ojos del mundo. No es cualquier persona que está siendo extraditada, es un expresidente del Congreso, un expresidente de la República, y ojalá que no vayamos a quedar estigmatizados como quedaron estigmatizados en los 80, en los 70, en los 90, el pueblo colombiano,
porque usted va a un aeropuerto, Raúl, y usted lo sabe, los colombianos lamentablemente los apartan. Tienen ese estigma que pueden ser narcotraficantes, y ojalá que la comunidad internacional vea esto como un hecho aislado y no como que el pueblo hondureño participa en este tipo de actos. Sí, la gente, el debate en estos días era se va, no se va, lo van a extraditar, no lo van a extraditar. Alguna gente abrigaba la esperanza de que podía quedarse Juan Orlando. Es unánime la votación en la Corte Suprema de Justicia. La vida así es. Estos magistrados fueron electos durante Juan Orlando era presidente. Abogado Juan Carlos, ¿es correcta la extradición del presidente Juan Orlando? Bueno, yo creo que hay dos importantes aspectos que hay que valorar. En principio, y yo creo que es un tema que ya ha sido bastante también discutido, y es el hecho de estar claros y que la ciudadanía y el pueblo hondureño esté claro y que todas las personas debemos estar claras de que la petitoria que hizo en este caso el gobierno norteamericano básicamente se concretaba en un trámite prácticamente administrativo, porque ni siquiera es un juicio como tal, para efectos de poder hacer algunas valoraciones, si conforme a los convenios que se tienen con el gobierno norteamericano como país, podría o procedía la extradición. Yo creo que eso no ha existido en ningún momento la menor duda. Si bien es cierto, muchas dudas derivaban de las posiciones de la defensa del señor Juan Orlando Hernández, al final pues estas prácticamente se disipaban en relación a todos los antecedentes y ante toda prácticamente las decisiones que antecedían a lo que era el tema de la extradición del señor Juan Orlando. Y el otro aspecto que yo creo que es prácticamente el fundamental, y es lo que será el verdadero juicio ya en los tribunales de justicia norteamericanos, en donde sí se podrá determinar y se va a hablar ya del grado de culpabilidad o no que tenga en este caso el señor Juan Orlando Hernández. Yo creo que aquí, Lick, hay un aspecto bien importante. ¿Cómo se administra la justicia norteamericana y en función de qué, en este caso, el gobierno norteamericano ha solicitado la extradición del señor Juan Orlando Hernández? Hay muchos aspectos que incluso en nuestro sistema acusatorio tienen incidencia en las decisiones que finalmente viene a tomar un tribunal. Y específicamente en el gobierno, precisamente en el derecho anglosajón, estos aspectos son todavía mucho más amplios. Los aspectos de valoración que se hace de la prueba en función de la tesis acusatoria, en este caso de la Fiscalía, es mucho más amplio y le da a un juez, en este caso a un jurado, las posibilidades, en el primero de los casos, de manejar el juicio de manera más abierta, de manera más amplia, de manera de auscultar más allá de todos aquellos aspectos que podrían venir a dar luces en relación a la culpabilidad o no, en este caso, de un acusado. Y, consecuentemente, todos estos aspectos poder ser valorados con mayor amplitud por parte de lo que es un jurado. Esto, obviamente, traduce esta situación en que si una persona que está siendo sometida, en este caso, a un juicio, como es el caso del señor Juan Orlando Hernández, son un sinnúmero de elementos que en nuestro derecho les podríamos llamar indicios correlacionados con otros elementos o medios de prueba que vienen a dar prácticamente la luz, en este caso al jurado, para que pueda en este caso emitir su fallo. Yo considero, y partiendo en este caso de lo que se ha relacionado en cuanto a la posición que ha guardado el señor Juan Orlando Hernández cuando dice que esta es una venganza de las personas que en su momento fueron solicitadas en extradición por el gobierno norteamericano, yo creo que es bastante importante también pensar de que un sistema de justicia, en principio, como es el sistema de justicia norteamericano, no solo va a basar una tesis acusatoria, en este caso la Fiscalía, en solamente declaraciones de personas que están siendo enjuiciadas ante estos tribunales, sino que hay un proceso de investigación de años que ha venido arrojando elementos y medios de prueba
que de manera conjunta, analizados con lo manifestado y corroborada la información que han posibilitado los testigos, van a dar en su momento el grado de culpabilidad o no y las apreciaciones que puede hacer en este caso el jurado. En síntesis, Lick, lo que quiero decir es que no solamente creo que la Fiscalía ha basado sus acusaciones en simples declaraciones de testigos, sino que es un proceso de investigación amplios, serios, que al final van a dar las luces, en este caso, al jurado para efectos, como les reitero, de declarar la culpabilidad o no del señor Juan Orlando Hernández. ¿Es correcta la extradición, abogado Marcos Zelaya? Sí, comparto lo que manifestó el abogado que me antecede en relación a que la solicitud que presentó en su momento el gobierno norteamericano simplemente se debe contraer por parte de la Corte Suprema de Justicia establecer si se cumplen o no los requisitos que exige el auto acordado en total apego a lo que es el convenio que suscribió en su momento el gobierno de Honduras con el gobierno norteamericano, y son meramente formales. El problema aquí, Raúl, y el abogado Cantillano muy bien lo apuntaba, es que se ha tratado de establecer en el imaginario colectivo de la sociedad hondureña de que el expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández, es inocente. Aquí no va a probar si es o no inocente, ese es el problema. El proceso de extradición solamente es un trámite eminentemente administrativo, lógicamente que es manejado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque de esa forma está diseñado, según el auto acordado, para poder darle traslado y ponerlo a las órdenes del juez que realmente emitió la orden de aprehensión. Porque resulta de que también en Estados Unidos los juicios tienen varias etapas, y el derecho anglosajón, como lo manifestó el abogado Juan Carlos Cantillano, establece 3 etapas, que es la etapa de investigación, la etapa preparatoria y la etapa de juicio oral y público, que vienen siendo casi similares en relación al proceso que tenemos nosotros. En la etapa de investigación, el abogado Juan Carlos estableció de que hay algunos elementos. Se maneja de que aparentemente es por producto de una venganza por haber actuado en contra de bandas criminales nacionales y transnacionales. Pero más allá de eso, ese es nada más un elemento probatorio que se le acreditó al juez para poder establecer si había causa probable para que emitiera la orden de aprehensión y lógicamente después ser remitida al Departamento de Estado, y dentro del Departamento de Estado está el Departamento de Relaciones Internacionales, que es el homólogo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí se empieza a canalizar, Raúl, la solicitud para que sea puesto a disposición el señor Juan Orlando Hernández. Ahora bien, viene otra etapa, ya esa etapa ya está concluida, ya el día de ayer ya el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión, o 2 decisiones más bien, para hablar correctamente. Una decisión fue por unanimidad, por 2 cargos, eso es lo que ha trascendido, y la otra decisión fue 13-2 en relación a 2 cargos de los cuales el gobierno norteamericano viene acusando al señor Juan Orlando Hernández. Aquí empieza la verdadera batalla del señor Juan Orlando Hernández en acreditar que todos esos hechos no están apegados a la verdad. No en Honduras, porque la batalla lamentablemente aquí la perdió. Nosotros lo dijimos aquí en este programa, en su momento, de que la batalla del señor Juan Orlando Hernández era en Honduras. Quizás le fallaron los cálculos, no pudo obtener respuesta de parte de las personas que en su momento él también, como presidente del Poder Ejecutivo, apoyó dentro de su institución política, y ellos lógicamente han emitido un voto dentro de las atribuciones que les corresponde como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y para su familia y para las personas más cercanas es un hecho lamentable, pero más allá de eso, Raúl, es un hecho lamentable para el pueblo hondureño, porque hay un antes y un después de la extradición de Juan Orlando Hernández, porque también vienen solicitudes de extradiciones, Raúl, en combo, de 6 en 6 o quizás hasta más, y los trámites van a ser expeditos, porque... Bueno, hoy antes de que extraditen a Óscar Fernando Santos, de 35 años, le dicen Teto, hoy hay extraditados 32 hasta el momento, se han extraditado 32. Con Teto, que lo van a despachar hoy, serían 33.
y con el expresidente Hernández serían 34 extraditados. Sí, es porque como es de mero trámite, es que la situación es que es de mero trámite. Al presentar la solicitud se revisan si cumple los requisitos de exigibilidad el auto acordado, se le da trámite. Lógicamente el equipo de defensa, en total apego a lo que establece la norma supletoria, que es el Código Procesal Penal, intentan hacer algunas acciones procesales para detener la extradición, pero esto es un hecho que ya es irreversible, Raúl. Ya el señor Juan Orlando Hernández, así como va de acelerada la situación, creo que para el día viernes, por tardar, podría estar en presencia del señor juez. Para mí por muy tarde sería el sábado. Puede ser, unos Porque 3 días. Dicen que lo máximo son 5 días. No, lo que pasa es que hay que completar el expediente. Hoy es martes. Tienen que hacer el acta, tienen que firmar a todos los magistrados, tienen que hacer la nota de remisión a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, para que estas a su vez coordinen la entrega a las autoridades norteamericanas. Entonces eso puede llevar 2 a 3 días y hoy es día martes, entonces calculamos que posiblemente pueda ser el viernes o quizás el sábado, como usted muy bien lo apunta. Miren, pero teniendo 2 personas como ustedes, conocedores, quiero profundizar más en el tema. Como país, ¿cómo es que cuando se vaya el expresidente Hernández van a ser 34 extraditados por los Estados Unidos? Pero país como país, ¿cómo estamos? Son los gringos los que los extraditan, no somos nosotros. Si no hubiera sido por los gringos, creo que ninguno de estos 34 se iría. Y la Corte, las autoridades policiales, las autoridades de investigación, la Fiscalía, ¿qué han hecho? Yo creo que ese realmente es el verdadero tema. Ya prácticamente el libro de extradición de Juan Orlando ya estamos leyendo prácticamente la última página. Viene ahora el libro nuevo, el que realmente nos debería importar a los hondureños. ¿Cómo queda el país? Todas las instituciones, si tienen que ser los norteamericanos, que vengan, vengan, ya que ustedes no hacen nada, nos vamos a llevar a esta gente nosotros. Mire que el abogado apuntaba algo y señalaba de cómo estaríamos nosotros los hondureños ante la comunidad internacional, y yo sí quisiera reseñar algo muy importante, Lick. Se habla de lo que es un narcoestado, y la verdad que no es el Estado como tal, lo compone uno de los elementos básicos de lo que es el Estado, es la población. Y la población, la sociedad hondureña no andaba en este tipo de vínculos, no está vinculada a acciones irregulares o fuera de la ley o relacionadas con el tema del narcotráfico. Lo que sí podríamos, en función de lo que ha acontecido, es de hablar de lo que es un narcogobierno, que es totalmente diferente a poder establecer lo que es un narcoestado. El otro tema, licenciado, es el hecho de, y que creo yo que es lo más importante, qué es lo que viene, qué vamos a hacer. Y partiendo de lo que usted decía, ¿qué pasó con la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué ha pasado con la Policía Nacional? ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas de Honduras? Aquí ahorita solo se... Organismos de investigación del Estado. Claro que sí. Ahorita solo se está hablando de lo que es el tema de Juan Orlando. Solo se está señalando a lo que es Juan Orlando. Pero Juan Orlando no venía actuando solo. No, prácticamente las acciones que venía realizando, de ser ciertas, de una u otra forma, tenían que tener un vínculo directo con precisamente organismos y cuerpos de investigación del Estado. Como decía el Lick también, definitivamente de aquí en adelante, creo que van a acontecer muchos aspectos que van a sacudir no solo el endamiaje de lo que era el gobierno anterior, sino inclusive parte de lo que es el gobierno actual. Porque todavía quedan residuos de personas que de una u otra forma tenían cargos en su momento y que están vinculados a nuevos cargos en la actualidad y que con toda seguridad están bajo lo que es un procedimiento de investigación y bajo la lupa de investigación del gobierno norteamericano. Entonces, bajo esa perspectiva, definitivamente, en principio, yo creo que sí vamos a tener un efecto dominó. Sí van a haber personas que en los próximos días van a aparecer como vinculadas y quizás van a ser objeto de extradición. Y estas personas, el otro tema muy importante es el hecho de que, partiendo de que ya se está extraditando, que el gobierno norteamericano está solicitando extradición
lo que es al señor Juan Orlando Hernández, que es prácticamente, se podría decir desde el punto de vista político, la máxima autoridad en lo que es el gobierno del Estado de Honduras, no van a ser, ya de aquí en adelante, tendrían que ser personas similares, funcionarios similares, personas similares, con cargos similares, para efectos de ser solicitados en extradición. Y esto tiene que ver y con un tema muy importante que se ha venido relacionando, y es el hecho de ver la posibilidad que podría tener el señor Juan Orlando Hernández de negociar, se podría decir así, con la justicia norteamericana. Obviamente ese proceso de negociación debería estar sujeto a un intercambio de información que, como le decía, tiene que ser con personas de igual jerarquía o mayor jerarquía, en este caso, que la del mismo expresidente Juan Orlando Hernández. Estos aspectos son los que podrían devenir en ese proceso que va a seguir el señor Juan Orlando Hernández. Pero relacionándonos con el otro tema, Lick, a mí en lo particular, sí, ahora es bastante, como dicen, después del trueno ahorita, nosotros estamos diciendo, Jesús María, ¿qué es lo que estábamos viviendo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Sí, definitivamente ha quedado al descubierto y ha quedado más que evidente que no tenemos un proceso de investigación, que no tenemos un sistema de justicia debidamente fortalecido como para hacerle frente a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo sistema de justicia, el mismo sistema de investigación ha venido siendo o está siendo o ha venido siendo corroído y filtrado por este tipo de situaciones. Entonces, en estas circunstancias definitivamente prácticamente se tiene que hacer una profilaxis de lo que actualmente tenemos. Tiene que hacerse una revisión definitivamente a nivel de Fuerzas Armadas, tiene que hacerse una verdadera revisión al interior de la policía misma y sobre todo lo más importante que viene ahorita. Estamos prácticamente a las puertas de elegir un nuevo fiscal general, estamos a las puertas de elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son pocos meses los que quedan ya, pero sí creo que tenemos el tiempo suficiente como para poder sentar verdaderas bases para poder elegir, en este caso, las personas idóneas. Yo considero de que todo lo que ha venido aconteciendo muestra de que el sistema que se ha venido utilizando para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al mismo fiscal general, ha fallado. Obviamente esto tiene que ser cambiado y tienen que buscarse nuevas formas para buscar o escoger, en este caso, las personas idóneas, que no solamente sea el aspecto político que prevalezca, o cómo buscar los procedimientos que bloqueen infiltrarse aspectos de orden político en la escogencia de estos personajes. No digo que va a ser perfecto, pero sí buscar los mejores procedimientos, las mejores formas para escoger a estas personas. Yo siempre he dicho algo, Lick, y yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo en esta situación, pero yo tengo esa fiel creencia, porque una cosa es lo que uno pueda decir ante un foro o lo que pueda pensar de manera pública, pero siempre la realidad discrepa mucho en cuanto a lo que se pueda decir de manera pública o de lo que tengamos que aparentar ante los demás. Sin embargo, yo creo que sí hay cuestiones que no podemos dejar de decirlas o no se pueden ocultar. Y es el hecho que para mí juega un factor determinante, por ejemplo, la edad en la escogencia de lo que son, por ejemplo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ahora del mismo fiscal general, dada la trascendencia que hemos visto que tiene esta figura. ¿Por qué para mí juega un aspecto importante la edad? Además, obviamente, de la meritocracia y otros aspectos que definitivamente son válidos, y la preparación que puedan tener estas personas y todo el bagaje profesional incluso que puedan tener. Para mí la edad de 35 años, Lick, y todos estos de 30, 35, todos estos cargos que legalmente son requeridos como requisito, a veces indispensable para poder optar estos cargos, además de otros requisitos, para mí todavía una persona de 35 años está como crudo en cuanto a muchas aspiraciones en la vida. Y obviamente, aunque muchas personas lo nieguen y todo, el aspecto económico
todavía a los 35 años no ha llegado a coserse de manera total en la vida de una persona. Hay todavía muchas aspiraciones en el campo económico y de otra naturaleza. Esos aspectos... La mayoría de gente de 35 años en Honduras no tiene ni casa propia. Así es. Una persona bajo las exigencias sociales que tenemos actualmente y bajo esa sociedad consumista en la que vivimos, juegan factores determinantes para efectos de poder valorar si una persona de 35 años es la adecuada para ostentar este tipo de cargos. Tenemos en este caso, en principio, y siendo la incidencia que tiene la justicia norteamericana, allá, si bien es cierto, hay muchos jueces, magistrados que son nombrados a determinadas edades, pero tienen la condición y la seguridad que van a prevalecer de manera inveterada, quizás hasta su muerte en estos cargos, cosa que no acontece en nuestro país. Y cuando vemos también el nombramiento de magistrados a la Suprema Corte, son personas que ya pasan incluso de los 50, 60 años, son personas que ya están realizadas en su vida, en el aspecto personal, en el aspecto económico y en todos los aspectos que puedan llenar la vida de un ser humano. Pero una persona de 35 años todavía tiene ambiciones. ¿Qué quiero decir con esto, Lick? Que todavía es sujeto, y mucho más fácil ser sujeto a ser corrompible. Y obviamente esto juega en una sociedad como la nuestra y un sistema de justicia tan endeble como el nuestro, juega un papel preponderante para que un magistrado nombrado de 35, 40, 40 y pico de años, que como muy bien lo decía usted, todavía hay personas que a los 40 años ni siquiera casa propia tenemos. La mayoría. La mayoría. Y obviamente la ambición es no solamente tener una casa propia, sino tener el mejor carro que considera que tiene derecho y todos otros factores que desde el punto de vista material pueden valorarse. Y créame, y todos sabemos aquí que con los sueldos, aún cuando son cuestionados, porque nuestra sociedad es esa, no se pueden lograr muchas cosas. Muchos bienes que muchos militares, policías y funcionarios judiciales tienen no son acordes con esa vida y ese récord de ganancias que se ha tenido profesionalmente. Bueno, definitivamente eso, para terminar la idea, eso es una mentira. Hay muchos militares, hay muchos policías. Solo para reforzarle su idea, yo he visto gente, empleados públicos, que han salido con unas grandes casas, que ¿de dónde? Si un empleado público no gana grandes cantidades de dinero. Mire, hay funcionarios, y vamos a irnos a un tema que ha sido objeto de discusión en los últimos tiempos, de si se bajan los sueldos, y en este caso vamos a comenzar con lo que es el Congreso Nacional y a nivel de ministerios. Aún con el sueldo que gana un diputado o que gana un ministro licenciado, no tiene la condición para que él, la esposa y que para los hijos manejen los carros que conducen. Definitivamente, desde ahí vamos totalmente mal. Lo he repetido reiteradamente. Yo fui ministro secretario privado del expresidente Mel Zelaya, le agradezco ese honor. Yo ganaba 85,000 empiras. En ese momento yo tenía 40 años. Y como dice usted, pues yo había dirigido por 17 años la estación de radio HRN. Y me consideraba que en la radio ya había triunfado. Y que era un honor para mi familia asumir una posición de esas. Y presenté mi declaración de bienes de qué es lo que tenía. Como dice usted. Pero yo ahí fui por un servicio. Yo ganaba 56,000 empiras, siendo el secretario del presidente. No había partida confidencial, nada. Entonces yo me pregunto, cuando veo a esta gente, comparto lo que dice el doctor penalista don Juan Carlos Sánchez Cantillano, de que ¿de dónde? ¿Qué pasa ahí, Raúl? Hijos en escuelas bilingües. Viajando. Es una lista completa. Sí. 3 viajes por lo menos al año al exterior. Usted sabe lo que implica un viaje por lo menos a Disney o a Universal. Definitivamente se requiere un bagaje económico bastante fuerte y sustentable. Y parece mentira y suena un poco jocoso. Y todavía si le agrega la que tiene fuera de la casa, como dice popularmente, y no estoy bromeando en ese tema, definitivamente son otro tipo de gastos. Y partiendo de eso, desde la ropa que se utiliza y todo un
conglomerados de aspectos que definitivamente no cuadran y no encajan desde el punto de vista económico. Y esta idea yo la quiero terminar con el siguiente punto que le voy a tocar, Lick. Aquí todos nos conocemos, este es un pueblo pequeño. Aquí sabemos de dónde venimos, aquí se ha venido hablando de que fulano de tal heredó esto de sus abuelos, de sus padres, pero también sabemos qué es lo que tenía el abuelo, qué es lo que tenía el padre. Y vamos a hablar directamente en este caso de lo que es el señor Juan Orlando Hernández. Prácticamente su condición de figura pública prácticamente ha quedado al descubierto. Muchos incluso que entramos allá a la universidad por los años 89, 90, de una u otra forma convivíamos en los interín de las clases, nos comíamos las famosas baleadas, los famosos tacos de Don Tito y todos sabemos, aquí nos conocemos todos y sabíamos cuáles eran nuestras necesidades cuando éramos estudiantes en la universidad. Y eso ahora nos da una pauta de cuál era la posición y la condición económica de cada uno de nosotros, de nuestros padres y de nuestras familias. Y aquí, licenciados, sabemos y se contaban con los dedos de una mano las personas que llegaban en los carros en que llegaban porque sus padres eran fulano, sutano, en cuanto a empresas y en cuanto a otros aspectos. Y le digo con los dedos de una mano porque eran poquísimos. Hay un aspecto bien importante y es con el que quiero llegar. Si usted compara las fortunas que en aquel momento pudiese haber tenido los padres, en este caso el señor Juan Orlando Hernández, versus la que actualmente, luego de un exhaustivo análisis y una investigación seria, podría tener, van a haber muchas diferencias y muchas incongruencias, Lick. Y ahí es donde queremos entrar. Ha sido prácticamente una acción y una práctica al unísono que el Ministerio Público en este tipo de situaciones, a la par de las investigaciones, van las acciones de aseguramiento y van las acciones de incautación. Con ciertos personajes que últimamente sabemos que han sido sometidos al escrutinio de la justicia, ya sea hondureña, en este caso de la norteamericana, no ha pasado. Y aquí todos los hondureños estamos expectantes de por qué el señor fiscal general, por qué la fiscalía, en el caso del hondureño Juan Pérez, en el caso de cualquiera de todos los hondureños que han sido sometidos a extradición, sí se han incautado los bienes. Sí el Estado de Honduras ha tomado las acciones pertinentes para el efecto de que se incauten estos bienes. Y en el caso específico del señor Juan Orlando Hernández, todos los hondureños nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado, ¿Qué explicaciones da el señor fiscal general? Se ha creado una comisión en el Congreso Nacional que yo considero que no debería ser el procedimiento, sino que se debería enfrentar directamente y combinarlo un día y que el Congreso Nacional pida las explicaciones al fiscal general por qué no se han tomado las acciones pertinentes en relación al caso específico del señor Juan Orlando Hernández. Y no solo eso, sino que dar las explicaciones que por qué cierto sector de la sociedad, en este caso las personas que han sido extraditadas, que indistintamente culpables o no, pues ya se ha seguido un procedimiento. En este caso específico sí se han hecho ese tipo de acciones. Inclusive se han ido más allá de lo que la ley inclusive puede favorecer. Sin embargo, incluso ese trabajo lo están haciendo ciertos abogados encargados de defender, en este caso, a sus clientes. Sin embargo, en estos casos específicos, Lick, usted, yo, el abogado, todos nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Estado no actúa? ¿O es que va a venir también el gobierno norteamericano a incautar? Pero el gobierno norteamericano no va a dejarnos ni un 5 de lo que puede incautarse o lo que puede llevarse, ni de las cuentas que están fuera. Si no corremos nosotros, ese dinero también se va a ir. Oiga, y los culpables y los responsables van a ser los funcionarios actuales. Sí, antes de pasarle a don Marco Zelaya, no porque sea el canal de los Rosenthal, Yanni, un día platiqué con Yanni y le digo yo, ¿qué pensás? Me dijo, no, mejor anda, presentátele. Y se fue a presentar y le cayeron a todos, lo de los Rosenthal.
Una semana duró, Raúl. 3 días. 3 días. Como 3 una días, semana. en 3 días a los Rosenthal. La liquidadora que hizo, que Pero no rindió cuentas tampoco, la liquidadora que pusieron la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Esa Comisión Nacional de Banca, yo le pregunto a la expresidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, hoy la vamos a mandar a buscar. Se llama Eterderas. ¿Dónde está Eterderas que le dijo al gerente de Cable Color Jesús Torres y al abogado Guillermo Siliazar, que Dios lo tenga en su gloria? Eterderas le dijo que ningún Rosenthal debía seguir viviendo en Honduras porque estaban ligados al narcotráfico. Y al final Yani desestimó acusaciones de narcotráfico y lavado. A Yani lo castigaron por transar con bienes de origen ilícito, o sea, vender carne. Pero la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que hay que mandarla a buscar, ¿dónde está Eterderas? Que dice Eterderas ahora que Juan Orlando Hernández está siendo extraditado por narcotráfico. ¿Dónde está esa distinguida dama, presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro? Hay que mandarla a buscar a uno de esos edificios nuevos donde compró un apartamento de más de $200,000 la expresidenta de la Comisión de Banca y Seguro, Eterderas. Esas eran las autoridades de este país. Es más, ojo, esa demanda que tienen los Rosenthal, tienen gran clavo el gobierno de Honduras, porque los abogados de los Rosenthal van y le dicen a los gringos que les muestren el cierre de Banco Continental. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No, nosotros no hemos pedido que cierre el Banco Continental, las autoridades de Estados Unidos. O sea que Eterderas va a tener que responder sobre eso también, como presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Esas son las cosas que pasan aquí en Honduras. O sea, le cayó la tumba a los Rosenthal en 3 días, le quitaron todo, les quitaron la casa de los abuelos. Un todo. patrimonio, Raúl, de más de 80 años, Raúl. Les dice el abogado Germán Licona: Raúl, buenos días, saludos a los panelistas, buenos amigos, en relación a la pregunta relacionada a qué ha pasado con los operadores de justicia que juraron ante Dios y la Constitución de la República cumplir con sus deberes, y considero que dichos funcionarios tendrán que ser investigados a fin de determinar la posible vinculación en los hechos que estaban obligados a investigar. Eso lo dice el abogado Germán Licona. Y también me dicen aquí cómo los hondureños debemos esperar que la entereza y el bien actuar prevalezcan en los funcionarios públicos. Fortalezcamos al Estado de Derecho para que haya buenas investigaciones en cualquier caso, que el Ministerio Público tenga potestad de investigar a cualquier persona, que el Congreso legisle a favor del pueblo y no a favor de grupúsculos, y que la Corte juzgue ciegamente a cualquier ciudadano para que haya justicia en nuestro país. Nunca vuelvan a ocurrir, que nunca nos vuelva a ocurrir esto. Sigue el aseguramiento y consecuentemente incautación de los bienes y sus testaferros. Le saluda Luis Romero. Abogado. Sí, vamos a retomar la posición del abogado Juan Carlos Cantillano en relación a algunos argumentos que él emitió, que me parecen correctos, las apreciaciones que hizo en su intervención, y vamos a detallarlo poco a poco. Estamos hablando del tema del señor Juan Orlando Hernández, y hacía referencia el abogado Juan Carlos que aquí todos nos conocemos y que somos un pueblo, y eso es cierto. Cuando el abogado Juan Orlando Hernández estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nosotros fuimos testigos, Raúl, nosotros estábamos en la Facultad de Derecho en ese tiempo. Todos íbamos a tomar café fresco a donde Chávez, y ahí el abogado Juan Carlos Cantillano tiene razón. Y de igual forma íbamos a comer tacos donde Don Tito. ¿Qué años era eso? En los 80, al inicio de los 90. Estamos hablando 89, del 88, 90. 89. Orlando es cuenta 89 en la universidad. Sí, no, es cuenta 86. Creo yo, 86 por ahí. Estábamos estudiando, llevando las primeras clases de la Escuela de Derecho, y ahí nos conocíamos todos. Y el abogado Juan Carlos dice algo... ¿O sea que ustedes no iban a Hollywood? No, si había Hollywood. Nosotros no existía ahí lo que... Eran contados también. Sí, era un grupo reducido. No, yo sé. Resulta, Raúl, que la institucionalidad se ha venido deteriorando poco a poco. ¿Recuerda usted lo que era la ley de probidad administrativa, cuando uno era empleado y funcionario público? Nosotros tuvimos la oportunidad de ser empleados públicos a corta edad.
recién egresados del Instituto Central Vicente Cáceres, ingresamos a la administración pública y tuvimos ese contacto. Y fíjese que el abogado Juan Carlos Cantiano tomó un punto importante, y es en relación a la renta presunta. Él no lo dijo de esa manera, pero es la renta presunta. Si una persona devenga 50.000 lempiras, Raúl, por 15 salarios, ya se sabe cuánto va a ganar al año. Si laboró 4 años, ya se sabe cuánto va a ganar en esos 4 años. Hay una proyección. Puede tener 2 millones de salario en 4 años, pero es imposible que en esos 4 años usted de 2 millones adquiera una vivienda de 5 millones, adquiera 3 camionetas valoradas en 3 millones, por decir alguna, adquiera un terreno y haga una casa de campo valorada en 2 millones. Entonces, el problema aquí es los funcionarios que se escogen para llegar a esas instituciones, como elección de segundo grado al interno del Congreso de la República, ha venido fallando no de ahora. Fíjese que era mejor cuando lo hacían de forma directa, se ponían de acuerdo los políticos. La corte del señor Arita Palomo y la corte que se manejaban en los 80 eran mucho mejor que las cortes que están manejando en este momento. Esta corte deja mucho que desear. Y yo pienso que doña Xiomara Castro de Zelaya, si no toma acciones con lo que es el fiscal general de la República, procurador general de la República, que ya vale más que ya se tomó la decisión al interno del Congreso, Tribunal Superior de Cuentas, los magistrados deben de buscarse los mecanismos y los consensos a lo interno del Congreso de la República para hacer los cambios de forma inmediata y no esperar hasta que se genere la elección dentro de un par de meses, porque ese es un tiempo perdido, Raúl, para doña Xiomara Castro de Zelaya para su proyecto de país. Prácticamente un año perdido, doña Xiomara, porque no va a tener eco. Y pregúntese usted, ¿en qué evento público ha llegado el señor Rolando Arqueta a acompañar a doña Xiomara? La desconoce totalmente, porque para él, su presidente todavía es el abogado Juan Orlando Hernández, para él, porque es su amigo, su paisano. Nosotros consideramos de que el Congreso de la República debe de reformar ese reglamento. Y se lo digo con contundencia porque yo participé para ser magistrado en la corte que está por salir. Y cuando íbamos por el segundo, eran 5 fases, cuando íbamos por la segunda fase, Raúl, asústese. Ya todos sabíamos quiénes iban a ser los magistrados. Es más, ya se sabía quién iba a ser el magistrado presidente, Juan Carlos. Ya se sabía, yo le digo porque yo partí, y al final no nos retiramos porque ya una vez que usted tiene ese compromiso con la sociedad, tiene que terminarlo, pues independientemente, mal que bien, tiene que concluirlo, y después fueron haciendo las eliminaciones por parte de la Junta Nominadora, que todos los representantes representaban a alguien en particular. Decía, este representante de la Junta Nominadora representa a los banqueros, este representante de la Junta Nominadora representa al Partido Nacional, este representante de la Junta Nominadora representa al Partido Liberal. Entonces era imposible poder ir accediendo al siguiente nivel en el proceso de supuesta selección para cargos tan importantes como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son los que generan la seguridad jurídica. Si en Honduras no hay una verdadera elección en la Corte que está por venir, o en los fiscales generales o el fiscal adjunto, vamos a seguir con más de lo mismo, Raúl, lamentablemente, y el país necesita un cambio, pero un cambio verdadero. Una profilaxis, pero general del Estado. Y en el conversatorio que tenemos esta mañana se manejó de que los tentáculos del señor Juan Orlando Hernández no quedan ahí. O sea, con la extradición de él no es que ya concluye todo, más bien ahí inicia. Hay un antes, un durante y un después. Tendrán que abrirse investigaciones, líneas de investigación en contra de funcionarios homólogos al presidente Juan Orlando Hernández. Cuando digo homólogos, son funcionarios que ostentaban la titularidad de poderes del Estado, que posiblemente en la Corte de Nueva York sí van a salir información. Nosotros en algún momento dijimos por qué el Ministerio Público no solicitó asistencias judiciales, envió a un fiscal que trajese toda esa información y se pudieran judicializar algunas acusaciones en contra de malos funcionarios, porque no le podemos llamar de otra forma, algunos malos funcionarios que no han hecho las cosas de forma correcta, sino que solo se han ido a enriquecer y a favorecer a algún grupo que representan lamentablemente en detrimento de las grandes mayorías, porque Honduras es un país rico en recursos naturales, hemos sido bendecidos por nuestro Creador en relación a que tenemos bosques, ríos, riqueza, minerales, un pueblo noble, un pueblo aguantador. Hemos aguantado por décadas a estos malos funcionarios y lo seguiremos haciendo si el pueblo hondureño no despierta.
Raúl, nosotros en estos foros lo que debemos de hacer es eso, orientar al pueblo hondureño. La juventud es la llamada. Y me uno al pensamiento del abogado Cantillano. Un magistrado de la Corte Suprema, Raúl, es imposible que con 35 años, no es que es malo, porque quizás tenga 2 maestrías, se graduó de 21 años en la universidad, tenga buenas intenciones, pero biológicamente él no está maduro como persona. Él requiere de esa experiencia de vida. Fíjese que en Europa, en Suiza y todo, valoran más la experiencia de vida que la experiencia jurídica que puede tener alguien para optar a cargo de magistrado. Hay 2 tipos de valoración que hace la sociedad: la experiencia de vida y la experiencia que pueda tener para ostentar ese cargo. Cuando digo la experiencia es tener todos los conocimientos jurídicos para poder llegar a esa posición. Y la edad, lógicamente, la edad es importante. Usted a cierta edad, usted ya tiene su casa, sus hijos están graduados en la universidad, ya no tiene compromisos de hipoteca, ya no tiene compromisos relacionados al desarrollo propio de un ser humano, como con su pareja, si así lo decide, porque también hay personas que deciden vivir solos y eso es respetable. No necesariamente una persona tiene que tener una pareja. Estamos en el siglo XXI y hay personas que deciden vivir solos y eso tampoco podría ser una limitante para poder optar a un cargo. Sin embargo, una persona que cuenta con su familia, con sus hijos, que ha venido creciendo en esta sociedad, es la que debe de ser valorada para poder ostentar estos cargos que son de interés nacional. Y ya para concluir, me parece de que el señor Juan Orlando Hernández, que es el tema principal del debate, tendrá un camino largo. Además, el proceso penal en Estados Unidos no puede pasar de 3 años, Raúl. El proceso penal no puede pasar de 3 años y inicia casi igual como inicia el proceso hondureño. A él lo van a llevar a una audiencia de información ante el juez, le van a decir: señor Juan Orlando Hernández, usted está siendo acusado por estos cargos. Después lo van a llevar a otro departamento en donde le van a determinar si puede o no acceder a una fianza. Si él accede a una fianza, si no accede, entonces es enviado a un centro penitenciario para resguardarlo y custodiarlo mientras dure el proceso. Una vez que inicia el proceso, él en las primeras audiencias, él determina si se declara culpable, Raúl, se va a un procedimiento abreviado, o sea que acepta la responsabilidad, o en su defecto, esto es una vez que ya llegue Juan Orlando Hernández al Distrito Sur del Estado de Nueva York. Porque yo he hecho un análisis, hay 3 tipos de delitos: delitos graves, delitos leves y hay felonías que son delitos menores. En este caso, el señor Juan Orlando Hernández es un delito grave el que está siendo acusado, o varios delitos, mejor dicho, que son delitos que atentan contra la sociedad norteamericana y que lo más grave es que son derechos casuísticos y de conciencia, porque resulta que no tienen una pena como la tenemos determinada nosotros. En los códigos penales hay algunos delitos que sí tienen penas, pero en este caso del señor Juan Orlando Hernández es debido al impacto que causa la sociedad norteamericana, el daño a la sociedad. Entonces ellos generalmente pasan videos de jóvenes drogadictos, Raúl, de cómo está la comunidad hispana, cómo está la comunidad norteamericana por el trasiego de drogas de esa nación del norte. Y es ahí donde veo yo complicado el caso del señor Juan Orlando Hernández, que si no se declara culpable y se va y se somete a un juicio con un jurado, que son 12, que son nombrados en forma conjunta con el fiscal federal y con el equipo de defensa, ya sea público o privado, 2 suplentes, y si él se somete a un jurado, déjeme decirle que la estadística lamentablemente no le favorece. De 10 casos federales que llevan los fiscales, y el abogado Cantillano fue fiscal, 9.5 son ganados, según la estadística. O sea que el punto 5, por alguna falencia técnica, es que se puede desestimar el caso, pero en relación a la situación jurídica del señor Juan Orlando Hernández, es una situación lamentable, compleja, y que tendrá que tener un cuerpo de abogados que realmente haga algo espectacular en el proceso para que por lo menos desestime 1, 2 o 3 de los 4 cargos que le están siendo imputados en este momento. Voy a hacer una pausa para seguir hablando con los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano y el abogado Marco Zelaya. ¿Qué van a hacer los organismos de investigación del país? Ven, ahí ya está saliendo la caravana de los carros que conduce del primer batallón de infantería al aeropuerto a Óscar Fernando Santos, de 35 años, alias Teto, solicitado por el Distrito Este de Texas por
considerarlo ligado al narcotráfico y tratar de meter drogas a los Estados Unidos. Es el número 33 hondureño extraditado. Como decía hace poco, y lo ha dicho varias veces y yo lo he reafirmado, el abogado Marco Zelaya. Ser salvadoreño, colombiano, mexicano, hondureño con pasaporte y entrar en un aeropuerto, lo quedan viendo mal a uno, aunque uno sea de bien. Bueno, ¿cuántas veces he visto ya este trabajo que hacen mis compañeros desde el batallón? Miren, ahí siguiendo una caravana, es todo un circo, es todo un show. Es como ver un partido de fútbol. Y ahí, ¿quién va? Ahí va Óscar Fernando Santos, alias Teto, 35 años, solicitado por el Distrito Este de Texas, acusado de meter drogas a los Estados Unidos y estar ligado al narcotráfico internacional. Es el número 33. Igual se espera que al finalizar esta semana, por más tardar al finalizar esta semana, por primera vez en la historia de este país, un expresidente hondureño será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado en el Distrito Sur de Nueva York por el juez Casley. Estoy hablando del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, que irá a una prisión en los Estados Unidos mientras esté juzgado. Sería inédito también que Juan Orlando Hernández lograra su libertad, mostrara su inocencia, porque de acuerdo al derecho, toda persona sin ser juzgada no puede ser considerado culpable. Pues ahí va Óscar Fernando Santos, 35 años, alias Teto, solicitado por el Distrito Este de Texas por meter droga a los Estados Unidos. Así es, los norteamericanos se llevan a los hondureños por estar metidos en lo de las drogas. Siempre me pregunto, ¿cuándo va a haber una noticia impactante en el mundo que agarran a los gringos que se dedican a distribuir toda esta droga que llega desde Sudamérica y Centroamérica a su país, pero no veo esa noticia en los Estados Unidos? Todavía no aparece un gran gringo capo que es el que recibe toda esa droga y la distribuye en la primera potencia del mundo. Pero no podemos decir que no está bien que, ya que aquí no lo hacen los hondureños, que los gringos saquen a las personas que están dedicadas al narcotráfico, porque por eso hay tanto atraso, tantas pandillas, tanta muerte, tanto tráfico de drogas y tantos nuevos ricos. Sobre eso, el avión, ahí está, mire, le gustaba hacer TikTok, miren, ese es el que se va. Miren, muchacho de 35 años. ¿Qué tal? Mire, exhibiendo, ese ganado es caro. Mire, ese ganado es caro. De acuerdo a lo que me ha contado Yanni, que se ha dedicado a la ganadería, pues ese ganado es caro. Raúl, pero si es puesto a administración de lavado y la venden en 1000 lempiras. O se la roban. No, 1000 lempiras, es un precio simbólico. ¿Y aparecen en la finca de quiénes? Compran los mismos, ya se saben los nombres. Abogado, compran un hato de 100 vacas a 1000 lempiras o 100.000 lempiras. Y solo una vaca cuesta los 100.000 lempiras. Entonces, mire, todo lo que enseña. ¿Y el muchacho de dónde? Bueno, mire, ahí está lo de los narcos. Ahí va el hombre, pone mesa, eso que está ahí abajo. Mire, jalado por la policía. Y ahora va en uno de los carros directo a un avión de la DEA, que ahí está el avión. Ve, ahí está como una chava. ¿Comentarios ahora? Bueno, va a quedar sin palabras. Eso es lo único que ratifica, es lo que hemos venido discutiendo esta mañana, Raúl, que una persona tan joven, con tanto poder y con tanto dinero, hace ese tipo de acciones. Ya una persona adulta, pasado los 50, 55 años, lógicamente difícilmente va a hacer ese tipo de comparecencia o de hacer ese tipo de acciones a través de esa plataforma TikTok, como les he conocido. Y es por eso de que es importante que se reforme el reglamento para elegir a funcionarios que hayan tenido
todo un desarrollo familiar, personal, laboral, profesional, y toda su actividad esté nada más enfocada en servirle al pueblo hondureño desde cualquier posición que sea privilegiado para dirigir cualquier institución del Estado. De no ser así, tendremos bueno, hay funcionarios, Raúl, que también son tiktokers y exfuncionarios, altos funcionarios del gobierno de Juan Orlando se dedican a hacer ese tipo de videos. Deme un nombre. Vaya, ¿y qué tiene? No. Ricardo Álvarez es un nombre. ¿Vaya? Juan Diego Zelaya. ¿Vaya? Juan Diego y Ricardo, alcalde y vicealcalde. Bueno, imagínense. Amigos los dos, pero les gusta ser tiktoker. Pero mire, ahí está el dron de Canal 11 también. No nos lo dejan acercar mucho, pero ahí está el avión que va a llevar a Óscar Fernando Santos, 35 años, alias Teto, va para el Mamo a los Estados Unidos. Pero mírenlo cómo disfrutaba él haciendo los TikTok. Bueno, y dije ganado, ¿a quién le va a quedar? No, ya no le dije pues que lo van a poner a disposición de los OAVI. Y como todavía hay funcionarios que pertenecieron a la administración anterior, ellos ya tienen línea quién tienen que hacerle las ventas de esos lotes ganaderos o esos actos. Ese es otro tema que, por lo menos ahí en esta oficina administradora de bienes incautados, OAVI, tienen que hacer una profilaxis completa. Ya prácticamente los funcionarios que se encuentran ahí prácticamente tienen con las mismas mañas y las mismas costumbres y las mismas acciones prácticamente en cuanto al irregular proceso de administración de lo que son los bienes incautados a las distintas personas que lo han hecho. Asustes, abogado, perdón. Creo que una auditoría interna a nivel de esta oficina administradora es más que urgente para efectos de que pueda transparentarse todo lo que es ese proceso de administración, que de una u otra forma, si tiene que quedar ya bajo administración del Estado, que sea de la manera más adecuada y con la rendición de cuentas correspondientes. Ojalá el nuevo director tenga la visión para poder hacer esa profilaxis de que es urgente y se requiere definitivamente que se haga de la mejor forma y a la mayor brevedad posible. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el periodo del señor Porfirio Lobo Sosa estaba diseñada la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que estaba dirigida por un consejo que era el Tribunal Superior de Cuentas. Recuerda usted, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Finanzas, estaba la Fiscalía, estaba la Corte Suprema de Justicia. Entonces era en consenso. Pero cuando Juan Orlando era presidente del Congreso, antes de salir de su periodo, reformó la ley y sacó de la égida y de ese procedimiento que se tenía que hacer, porque los bienes y los dineros pasaban a formar parte del presupuesto de la República. Y el Ejecutivo se convertía en aval en caso de que hubiera un mal uso de esos recursos, cuando usted obtenía una sentencia y podía solicitar que se hiciera la devolución. Resulta que el señor Juan Orlando Hernández hábilmente saca la OAVI de ahí y la pasa directamente a la oficina directa de la Secretaría de la Presidencia, y el único que tenía mando ahí era el presidente. O sea que la convirtió en una caja chica y él tomaba la decisión. ¿Sabe cómo hacían, Juan Carlos? Porque yo hice un trámite personal de una camioneta Prado con 40,000 kilómetros y me la devolvieron en el juzgado porque logré acreditar que era un hondureño que estaba en una plataforma marítima y ganaba como $300 la hora. Y ellos no concebían que una persona hubiera traído tanto dinero en dólares, comprado el carro al contado y se lo decomisaron. Después de casi 2 años que estuve peleando para que me devolvieran el vehículo, logré, pero solo me quedé con el papel porque me dijeron, abogado, ande en una avanzada en presidencial. Y se lo vamos a devolver, tenía 350,000 kilómetros. Y me dice, le vamos a cambiar el aceite y le vamos a poner llantas. No, le hay los 350,000 kilómetros. A mí, si lo quieres, no hay, déjelo. Resulta que el vehículo al final, el señor no lo quería porque con 350,000 kilómetros, yo lo había adquirido con 40,000 kilómetros. Y nos vamos dando cuenta que uno de los funcionarios que estaba ahí, Raúl, tenía hasta una tienda de los productos que estaban, de todo lo que ingresaba ahí, vendían carteras, relojes, zapatos. No, es que es cierto, o sea, que una funcionaria que había... Una funcionaria sustraía productos y los vendía hasta en línea. O sea, pero eso debería ir.
bueno, no le hicieron nada, porque era llegada al señor Juan Orlando Hernández. Entonces, todo este tipo de situaciones se deben de revertir y lógicamente la presidenta Xiomara Castro Zelaya tiene que buscar los mecanismos para poner las personas idóneas y que realmente estén en función de administrar los recursos del Estado, porque todos los recursos que llegan ahí, productos financieros, ganado, vehículos, propiedades, edificios, fíjese que aquí no hay escuelas, no hay kinder, todo esos edificios, todas esas... Bueno, el Ministerio Público, desde que fue creado, que él es como de la cuarta generación, tercera generación de fiscales. De la primera, perdón. Él es de la primera generación de fiscales. Desde ahí están rentando ese edificio que lo han pagado como 6 veces, Raúl, que no sé de quién es. A esta altura, desde el 93 que se creó la Fiscalía, a la fecha de casi ya 30 años, creo que el otro año cumple 30 años la Fiscalía de estar en funcionamiento. Miren ahí, bailando con esa cipota, estaba feliz el hombre. Pero ahora va para el mamo a los Estados Unidos. Este muchacho lo bloqueó la plata, el billete y el narco. Hay que tener cuidado también uno de padre de familia, ver con quiénes andan los hijos. O sea, pero ¿dónde está la alerta que le dio la Comisión Nacional de Banca y Seguro, Raúl? Tuvo que haberlo dejado. Está la UIF, la Unidad de Información Financiera. Fíjese que a usted le hacen un depósito de 100,000 lempiras por honorarios que le puedan pagar, y yo lo digo en general a cualquier abogado, lo mandan a llamar y le empiezan a llamar que quién le dio dinero y que vaya a llenar un formulario, 100,000 lempiras. Sí, a mí me ha pasado. Y no se lo congelan hasta que usted va, porque se lo bloquean. Pero estas personas mueven, yo llevé un juicio que movió una... No, a mí me ha pasado, fíjese que cuando el canal me ha hecho algún pago de una transferencia, de alguna comisión, me llaman del banco. Pero estas personas no lo llaman. Sí. Pues ojalá que estas cosas cambien, ¿verdad? Me dice aquí hay gente, hay reacciones, me dice el abogado Chactur. Buenos días, Raúl, lo que dice el amigo Marco Zelaya es una gran verdad. No es posible que tengamos funcionarios con cero experiencia laboral dirigiendo sensibles instituciones del Estado. No basta con que alguien haya pasado una campaña gritando viva fulano, viva sultano para merecer un alto cargo público. Necesitamos lo mejor de lo mejor en el Estado, y es cierto, estoy de acuerdo. Me vuelve a decir con el abogado Germán Licona, Raúl, por eso repito, tienen que ser investigados todos los operadores de justicia y a los que se les encomendaba resguardar los bienes incautados. Es cierto, porque han desaparecido. Larisa Barahona me dice, buen día, Raúl, solo para aclarar un punto con el personal de la OAVI. Mi hermano estuvo 2 meses ahí, parte de enero y febrero, marzo del 2022. 2 meses, no lo ratificaron, prefirieron un señor que estuvo en prisión por un desfalco millonario. No confundan a todos los profesionales, mi hermano es honesto, íntegro, preparado y con carácter, y ni le han pagado los 2 meses que estuvo de director interino. Lo sacaron, dice, para poner a un señor que estuvo en prisión por un desfalco millonario, dice Larisa Barahona en la OAVI. Bien, voy a hacer una pausa. Aquí está el diputado Jorge Zelaya Munguía. Saludos a Jorge. Eso es correcto. Hay que estar vigilantes con quién andan y qué hacen nuestros hijos. Es cierto. Miren, gran show ahí en la Fuerza Aérea. Extraditan a Oscar Fernando Salias Teto, un helicóptero sobrevolando. Ojalá que estas nuevas autoridades, bueno, que investiguen a todo el mundo. En este momento no voy a ir a la pausa por las tomas que tenemos, pero en un momento yo le voy a preguntar al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano y al abogado Marco Zelaya, y ahora a quiénes del gobierno de Juan Orlando Hernández tienen que investigar. ¿Qué va a hacer Honduras? ¿A quiénes van a investigar? ¿Quiénes son los funcionarios de Juan Orlando que las autoridades de inteligencia, las autoridades de investigación del Estado van a investigar sus bienes? ¿Cómo ha obtenido esos recursos? Porque ¿cuánta gente era cercana al expresidente Juan Orlando que estaba siendo extraditado? La gente cercana, sí, más cercana, podría ser unas 20 personas, los colaboradores más cercanos, unas 20 personas. Entre ministros y otros. Sí. ¿Deben ser investigados o no? Definitivamente que sí. Bueno, el Ministerio Público está obligado. Es más, el pueblo hondureño le exige que se abran líneas de investigación. Nosotros lo manifestamos desde que fueron depisados, Raúl, y fueron agregados a la lista Engels.
el Ministerio Público tuvo que iniciar diligencias investigativas y hacer cuantas líneas de investigación fueran necesarias para determinar si había o no culpabilidad, porque tampoco nosotros pretendemos acusar a las personas sin haber seguido todo un debido proceso. Tiene que seguirse todo un debido proceso, iniciarse la línea de investigación y concluir si hay o no causa para poder presentar un requerimiento fiscal ante las autoridades competentes. Sí, por eso no puedo mencionar nombres, pero sí, la lógica dice... Ahora bien, el hombre una vez que llegue a Nueva York, él va a hablar. Tenga la plena seguridad que él va a hablar y nos vamos a asustar como pueblo hondureño cómo la Fiscalía va a lograr determinar cómo se elaboró, cómo se pensó, se materializó y ejecutó, porque esta es una red, no solamente es una persona que logró llegar a la presidencia según las denuncias y según el Distrito Sur del Estado de Nueva York por las acusaciones que se están haciendo en contra del señor Orlando Hernández. Lógicamente tuvo colaboradores directos y ellos tendrán que rendir cuenta, ya sea en Honduras o en Nueva York. Y de preferencia en Honduras, no en Nueva York, porque ya les podía inclusive caer cadena perpetua, porque el gobierno norteamericano, como le dije al inicio de la entrevista, es un derecho distinto, es casuístico, y ellos van en relación al daño ocasionado a la sociedad, producto de haber importado, según la denuncia y la acusación, 500.000 kilos. O sea que mínimo 1 o 2 cadenas perpetuas a cualquier co-conspirador, porque hay CC1, CC2, hasta como CC15, tengo entendido. O sea que todas estas personas que están nominadas por el fiscal federal allá en la Corte de Nueva York, esas personas más tarde que temprano, más temprano que tarde, van a ser requeridas por la justicia norteamericana. El buen piloto, el de helicóptero, ¿cómo le dio vuelta y se va a posar en este momento? Policía Nacional, esto es en vivo en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, que a ver, el expresidente Zelaya y la presidenta Xiomara Castro rehabilitan ese aeropuerto, tal como lo dijeron al inicio. Es triste lo que voy a decir, es triste para el país. Como me dio tristeza con esa serie que vi de la RAI de Italia, se llama Gomorra, donde mandaron al hijo del jefe, pero poneme ese helicóptero, que iba a hablar un poco de eso, donde mandaron al hijo del capo de Nápoles a entrenarse a Honduras, a cómo desmembrar gente, cómo matar gente. Eso fue, así nos pusieron en esa serie de la RAI italiana. Y ponernos a nosotros en un lado y el aeropuerto en otro. Imagínense ustedes que eso es como para una serie de Netflix lo que ha pasado aquí. Sí, y es que estas son las consecuencias precisamente de todo lo que hemos venido viviendo en los últimos 10 o 15 años, Raúl. Que definitivamente ya no solamente en esa serie, sino que hasta en películas ya se menciona el nombre de Honduras, no, pero le digo, sí, como puente de tráfico, de lo que es el trasiego de drogas. También lo relacionan, como usted muy bien lo decía, incluso como campos de entrenamiento para este tipo de gente. Y esa es una de las pocas consecuencias que realmente derivan de este tipo de situaciones que estamos viviendo. Las consecuencias, creo, más preocupantes y más nefastas para como país y para como sociedad todavía yo creo que no han llegado. Kelly, ese es el avión. Pero ese ya viene despegando. Ah, no. Ya lo montaron está haciendo la vuelta para entrar a la Fuerza Aérea, correcto. Sí. A él lo sacan de la Fuerza Aérea Hondureña. También ayer el periódico El Heraldo hacía cuestionamiento de un helicóptero carísimo que compraron junto al avión. El otro día le pregunté a la gente si estaba de acuerdo que doña Xiomara mandó a 3 nuevos muertos hondureños a México en el avión, en el famoso avión. Y la gente me decía que estaba bueno, sí, que para algo sirviera. Un servicio realmente a las personas que... Mire, le voy a contar una pasada del gobierno anterior. Tenían una reunión en Miami con los ejecutivos de Energía Honduras para la discusión del contrato. Esto me lo contó una persona que estuvo ahí.
de Energía Honduras, que el dueño es el señor William Vélez, dueño de Eléctricas de Medellín, dueño de la 7ª fortuna de Latinoamérica. Solo llegaron 2 representantes de esa poderosa empresa. ¿Sabe cuántos llegaron de Honduras en el avión presidencial? 14. Bueno, la comitiva que fue... Nada, más la otra comitiva que viajó creo que a Israel. A Israel, la que le iba a decir. Era un insulto prácticamente. ¿Y dónde está la gente? Bueno, están escondidos porque... Me dijo un amigo que, ay, esa gente del Partido Nacional, porque no están miles en la calle. Con las mismas personas que comparecían a este tipo de foros, Raúl, que a veces era un tanto chocante, indignante, verlos en posiciones cínicas y en cuanto a muchas acciones. Yo quisiera realmente volver a ver estas personas, profesionales, abogados y otros que defendían ciertas circunstancias. No sé si tal vez a través de las producciones de estos diferentes foros han tratado de contactarse con estos profesionales. Sí, están escondidos. Para efectos de poder ver si mantienen la misma posición. A veces uno se levantaba y por muy bueno que fuera el tema, Raúl, uno a veces lo cambiaba por no estar escuchando a esas personas precisamente expresando lo que en aquel momento expresaban, porque definitivamente chocaba con la realidad que realmente uno estaba viviendo como hondureño, como ciudadano e incluso como profesional, dadas las circunstancias que estaba tocando vivir en ese momento. Y otra cosa, abogado Juan Carlos, estas situaciones que usted refiere, debemos de analizarlo, qué realmente es lo que está sucediendo. Podemos cuestionar la justicia hondureña, eso lo podemos hacer como hondureños, pero no podemos cuestionar la justicia norteamericana, decir que están equivocados. O sea, esa Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York está equivocada y una institución política está en lo cierto. El gobierno norteamericano, si no es una democracia pura, si no es un sistema de investigación 100%, podemos nosotros determinar qué es lo que más se parece a algo que le da justicia a las personas. Lo que quiero decir esta mañana es que si el señor Juan Orlando Hernández está acusado, es porque realmente cuentan con los elementos suficientes, porque un fiscal, Raúl, un fiscal federal, y el abogado Juan Carlos fue fiscal, un fiscal federal no se va a jugar su prestigio aventurándose en un caso que lo va a perder como lo hacemos lamentablemente en Honduras. Los fiscales aquí en Honduras, con el respeto, algunos, porque vamos a hablar correctamente, algunos fiscales no construyen bien un caso, no lo sustentan bien o lo hacen pensando que lo van a perder, dependiendo de la persona, porque hay varios ángulos. Pero un fiscal federal de Estados Unidos, Raúl, créame, que jamás va a llevar a una persona a un juicio si no cuenta con la certeza de que lo va a condenar. Es por eso la efectividad de estos procesos penales federales de 9.5 de 10 casos. Y es ahí donde yo veo compleja la situación del señor Hernández si no llega a un acuerdo, que también un acuerdo de qué, porque si él es supuestamente, según el CNA, en la información que difundió, el jefe o el hombre, no sé con quién más podrá él negociar en relación a que pueda tener una reducción de pena. Y es que hay algo bien importante para terminar la idea del doctor. Una cosa es que un grupo de personas que supuestamente han sido extraditadas quieran hacerle daño a Juan Orlando, como se ha querido vender la idea, y otra cosa es que el sistema de justicia de Estados Unidos de América se va a prestar a ese tipo de situaciones. Leyendo un libro del señor Oscar Julián Guerrero, que hace una comparación entre lo que es el sistema de administración de justicia anglosajón con el sistema de justicia continental o a nivel de Latinoamérica, él concluye al final, Lick, en una situación que dice que el sistema de justicia, en este caso el norteamericano, que es anglosajón, está diseñado como para que el inocente que es acusado pueda defenderse a sí mismo como el mejor de los abogados. O sea, prácticamente lo que quiere decir es que el sistema está diseñado para que una persona que está siendo inculpado por la comisión de un delito pueda defenderse inclusive sin abogados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que de una u otra forma, si bien es cierto, no es un sistema de justicia o de administración de justicia perfecto,
pero sí, de una u otra forma, tienes niveles altísimos para efectos de poder garantizarle a una persona que es inocente que no se le va a condenar por la comisión de un delito. Entonces, bajo estas circunstancias, y como muy bien lo han dicho muchas personas que han opinado, analistas, que han sido consultados, si el señor Juan Orlando es inocente, su inocencia va a quedar al descubierto durante el transcurso del juicio. Ahora bien, si es culpable, obviamente va a ser acreditado, como lo decía el abogado, por los cuerpos de investigación, en este caso por la Fiscalía, que de una u otra forma, si ya inició un proceso, si inició ese proceso de investigación y ya sustentó una acusación ante los tribunales, es porque tiene el debido sustento. Y va a ser muy interesante el desarrollo del presente proceso, no solamente por lo que se va, o la forma en cómo va a desarrollarse el mismo, sino por lo que va a derivar y la cantidad de información que va a derivar de este juicio. Definitivamente va a ser bastante importante. Aparte de ello, abogado, la investigación... toma del dron, ponela ahí, no la quites, del dron nuestro, esta pista es importante. Bueno, para extraditar es sumamente importante. Hay que pedirle a los gringos que ayuden a sostener ese aeropuerto porque lo ocupan para extraditar gente. Debería de ser... mire, fíjense que los dos abogados, Gerson se rió, pero no es broma, aprovechemos que ojo, ese es el aeropuerto de los extraditados, esa pista la ocupan los gringos para estar sacando gente y de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, pues el desfile de personas este año va a ser bastante grande, entonces le sugiero ahí a las autoridades del Estado de Honduras, del gobierno, de este nuevo gobierno, que hablen con los norteamericanos. Por cierto, los norteamericanos hablan seguido con estas autoridades, que ayuden a mantener el aeropuerto de Toncontín porque a ellos les sirve bastante para estar extraditando gente. Debería ser habilitado, Raúl, de forma regional por lo menos, y que cada ciudadano de la capital decida la forma como él pretende viajar al extranjero. Pueden habilitar vuelos domésticos a Comayagua, creo que se tardaría unos 5 minutos, 10 minutos, a bajo costo, para que la persona que no quiere ir en su vehículo también lo pueda hacer vía aérea, hacer una conexión, y lógicamente eso le generaría más flujo de personas en el aeropuerto internacional Toncontín, que lamentablemente está en el abandono. Nosotros hemos pasado por ahí y es triste ver esas instalaciones deteriorándose, Raúl. De aquí a unos 5 años creo que hasta posiblemente lo puedan cerrar, un aeropuerto histórico que podría generar empleos, podría generar un tráfico, un tránsito de personas a nivel local, regional. Debería de abaratarse los costos del transporte aéreo interno para que el pueblo hondureño pueda accesar a ir a sus comunidades de forma más efectiva, más rápida y económica. Sí, les manda saludos el periodista Lesma Morazán. Excelente programa, dice, saludo a ambos amigos. Voy a una pausa y continuamos en un momento. También pendientes de la extradición de Óscar Fernando Santos, 35 años, alias Teto, el 33 extraditado por estar vinculado al narcotráfico y querer meter droga a los Estados Unidos. Deben investigar a los funcionarios públicos de la administración anterior, luego de que será extraditado el presidente Juan Orlando Hernández. Una crisis nerviosa en la primera audiencia virtual obligó a suspender el juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, y sus 6 exjefes militares por la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. El juicio inició tras un primer intento fallido el mes pasado. La audiencia virtual se tornó caótica y desordenada debido a problemas técnicos. Jueces, abogados, imputados y testigos hablaban al mismo tiempo y en medio Áñez sufrió una crisis de ansiedad en la celda desde donde seguía la audiencia, según el reporte médico. La audiencia quedó aplazada para el 4 de abril. En las puertas del penal donde está presa la exmandataria desde hace más de un año, familiares de fallecidos durante las protestas reclamaban justicia y pedían 30 años de cárcel para Áñez. El juez debió comenzar en febrero, pero fue suspendido por pedido de los acusados. De los 6 exmilitares acusados, 4 están prófugos y fueron declarados en rebeldía. Este ha sido un informe para 11 Noticias.
Bien, voy a las conclusiones. Voy a iniciar con el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano. Gracias por venir. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y qué viene ahora? Bueno, en principio yo creo, como lo dije anteriormente al inicio del programa, esto ya es, para nosotros debería de ser un libro ya leído, pero que debería de quedar el aprendizaje que queda después de leer un libro. Ya esto ya pasa a la Administración de Justicia de los Estados Unidos. Obviamente, como hondureños vamos a estar expectantes qué es lo que pueda pasar en este juicio. Yo creo que lo que debería interesar a los hondureños ahorita es prácticamente lo que ahora viene, las consecuencias que tenemos que afrontar sobre la situación que hemos vivido en estos últimos 10 a 15 años. Definitivamente se tienen que tomar las medidas por las autoridades actuales de cómo hacer mejor las cosas, cómo mejorar el sistema de justicia, que definitivamente prácticamente es inexistente, está deteriorado. Cómo reconstruir un ministerio público a través de la persona idónea, que obviamente debe ser el fiscal general, y cómo elegir las mejores personas, los mejores hondureños para los cargos de presidencia y magistrados de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y no solamente eso, porque aun cuando pongamos las mejores personas como fiscales generales, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también todavía hay otros factores que tienen que definitivamente incidir en el buen desempeño que estas personas puedan tener. Yo creo que sí debería de, si bien es cierto, estamos llenos de una serie de problemas en el sector salud, en educación, definitivamente el problema de la seguridad, y más que todo aquella de seguridad jurídica también, tiene que estar bajo la lupa, en este caso, de la señora presidenta y de las personas que están colaborando en su gobierno. Son temas definitivamente trascendentales, importantes, para que podamos volver a iniciar, para que reiniciemos el vuelo como país, como nación, como sociedad, para que al final, y yo creo que tal vez en unos 10, 15 años, podamos ir viendo ya los frutos de lo que ahorita debamos de iniciar. La verdad, como hondureño, yo me encuentro preocupado, definitivamente preocupado de todo lo que se viene después de este proceso. Hemos tenido, Raúl, una economía ficticia prácticamente. Hemos vivido una economía ficticia. La realidad la estamos viendo ahorita, cuando a través de los diversos ministerios y cuando a través de incluso la misma presidencia nos están diciendo no tenemos dinero. Creo que ahorita vienen en primera fila lo de los apagones por la falta de energía, los problemas que, como lo decía, está afrontando salud, los problemas que está afrontando educación, y obviamente yo creo que un país sin leyes, sin una sana administración de justicia, es un país que definitivamente tiene serios problemas, y este es un caso que sí debemos ponerle la lupa, sí debe de ser de los problemas que mayor envergadura debe de tener, en este caso para nosotros como hondureños y para los administradores del Estado en este momento, comenzando por la señora Presidenta de la República, para que podamos salir adelante. Muchas gracias al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano por su participación esta mañana. Abogado Marco Zelaya. Bueno, en primer lugar, darle gracias a usted, Raúl, y a esta casa televisiva que nos permite expresar nuestras opiniones y tratar de orientar al pueblo hondureño en estos temas tan importantes como muy bien lo apunta el abogado Cantillano y usted en el caso del expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández. Consideramos que estos hechos nunca más deben de suceder. Tiene un enorme reto doña Xiomara Castro de Zelaya, cómo recibe el país, y dentro de 4 años vamos a ver cómo lo deja. Ojalá que se restablezca la institucionalidad, un verdadero Estado de Derecho. Nosotros le apostamos a que las instituciones vuelvan a retomar ese papel en la sociedad, importante. Abordamos temas como el enriquecimiento ilícito, como la renta presunta. Tenemos 3 magistrados que lamentablemente no han dado respuesta al pueblo hondureño. Se han electo para eso, para que busquen dentro de su marco legal imponer las sanciones correspondientes en el momento adecuado, porque si no lo hace, vea lo que ha sucedido. Las autoridades que se eligieron al Congreso de la República tienen un enorme reto, revertir toda esa serie de leyes
que le permitieron a toda esta estructura hacer lo que hicieron. Dejan el país en rojo, lo han endeudado el 700%, se dejó en su momento con 3.000 millones de dólares, queda con 17.000 millones de deuda, si no es que más. Se dejan caravanas de inmigrantes huyendo, porque no le pueden mandar de otra forma, Raúl, huyendo porque no encuentran respuesta en sus gobernantes. No hay trabajo, no hay educación, no hay salud. Es lamentable la situación que nos encontramos en este momento y es como le dije al inicio, un reto enorme de enrutar el país en el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, porque lógicamente no hay una varita mágica que en 4 años se van a revertir toda esta situación que ha venido sucediendo, no de 10 años, de 10, 20, 30 años atrás. Y es por eso que nosotros le hacemos un llamado a la clase política que se pongan de acuerdo por el bien del país, porque aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos y aquí van a vivir nuestros nietos si el Creador así lo permite. Es por eso de que es importante reflexionar qué es lo que hemos estado haciendo correcto, qué es lo que hemos estado haciendo mal, para poder nosotros contribuir en el desarrollo de la sociedad hondureña. Bien, ojalá que esto nos sirva para reflexionar a todos, ¿verdad? Y los nuevos funcionarios públicos que vean también que lo que decimos aquí, que un funcionario público es un servidor. Es que se perdió esa mística, Raúl. No, es un privilegio ser empleado público. No, pero como decía el abogado Juan Carlos, y un funcionario público, ¿de dónde va a sacar 3 carros, una gran casa, guardias? Escuelas bilingües, 2, 3. Escuelas bilingües. O sea, no me dan las cuentas. Yo le voy a ir algo porque nunca he buscado ser diputado. Porque a mí me gusta la política. Pues no me dan las cuentas. Exacto. Para ser funcionario no dan las cuentas. No, y para ser diputado tampoco. Que quiere gastar no sé cuántos millones y entonces uno suma cuánto va a ganar al mes. Raúl, campañas de 20 millones y solo va a devengar 6 millones en los 4 años. Por eso no tiene una relación. No me salen las cuentas. La inversión es más de lo que usted va a devengar en salario por los 4 años. Con el aumento creo que llegan como a 7 millones, si no me equivoco, en los 4 años. Y invierte una campaña de 20. Bueno, nosotros 3 que ejercemos cada uno su profesión, nos va mejor en la profesión privada que ser el funcionario público. El funcionario público que hace dinero es que roba. De eso es una verdad absoluta. ¿O no? Una verdad absoluta, porque uno que ha sido funcionario, por lo menos en mi caso, yo fui funcionario un tiempo. Considero que aproveché ese tiempo para formarme como profesional. Le agradezco mucho a aquella otrora Fiscalía General en los tiempos del abogado Edmundo Orellana Mercado. Definitivamente sirvió de mucho. Póngalo. Sirvió de mucho, definitivamente. Pero ahora, como usted dice, inclusive cualquier puesto. Yo quisiera ser magistrado, pero en unos 2 periodos más. Por ahorita yo creo que definitivamente las cuentas no cuadrarían para efectos de poder solventar una serie de problemas que uno tiene. Bien, ese es el avión, miren, que va a llevar a Óscar Fernando Santos alias Teto, extraditado hacia los Estados Unidos. Bien, hemos dado cobertura total a eso y seguiremos dándolo. Volvamos acá. Pues yo también, yo fui cipote, jugaba bien fútbol, me acuerdo. Mi padrino me metió a la municipalidad, estuve 2 años. Y de ahí nunca más porque fui que ganaba 1.100 lempiras, pero yo quería ser periodista. Y en HRN me empezaban a pagar 250 lempiras. 385 ganaba yo en servicio civil. Entonces yo me fui para HRN. Me fui para la HRN y de ahí pasé 20 años. Hasta que le acepté el puesto de secretario privado, ministro secretario privado al presidente de la Haya. Ahí gané 56.000 lempiras con las deducciones. Mi salario eran 85.000 como ministro. De ahí fui 9 meses presidente de Conatel. Ahí ganaba 110.000 lempiras y ya me salían como 70.000 lempiritas. Pero con eso sí, yo andaba en mi propio carro, no andaba a guaruras y ganaba mi salario, tenía mis ahorros, declaré mis bienes. Antes de entrar al gobierno le agradezco a Enrique Rodríguez Buchar que me orientó, me dijo, oíme vos, declara todo lo que tenés. Allá una zampada magistrada nacionalista. Es gran amigo de Juan Orlando Hernández. Son hasta compadres. ¿Sí?
¿Con quién? Con Rodríguez Bucha, el abogado, me está hablando. Sí, son buenos amigos desde la Facultad de Derecho. Pues no creo, porque no, yo le he escuchado aquí que no es muy sabroso con él. Bueno, yo creo que fue hasta diputado suplente de él, me parece. No, estoy hablando del liberal. Ah, ok. Enrique Rodríguez Pucha fue suplente de José Simón Ascuela. Ah, Sí, sí. Estoy hablando del liberal, que fue secretario del Partido Liberal también. Bien, pues sí, la gente en un puesto público, ni el que gana 300,000, ese ya tiene más opción, ¿verdad? Pero son contados los que ganan esa cantidad de dinero. Los empleados públicos se aparecen con grandes casas y eso, y la herencia, como dijo aquí el abogado, también uno sabe. Yo puedo decir cuánto me dejó mi papá. Aquí los que son ricos ya son contados con los dedos de la mano. Y muchos de esos ricos siempre tienen negocios con el Estado. De ahí han hecho pistos la mayoría de sus ancestros, ¿o no? es correcto. El Estado es el... El Estado siempre ha sido, ha estado en ese proceso del empancamiento. Que hay que sacarle la leche. Aquí también los empresarios y todos los que han sido presidentes del COEP. Si no hacen negocio con el Estado, entonces no hacen negocio, no hay inversión. Sí. Aquí las carreteras, de todo. Aquí de todo. Bien. Esta, no sé si ya va ahí Oscar Fernando Santos, pero... Ya despegó, creo que. Esa es una avioneta con bandera estadounidense, me dice Kelly, que está en la producción esta mañana. Bien, esa es una avioneta estadounidense. Pues así están las cosas, ojalá cambie este país, ojalá reflexionen, y me imagino que muchos están con Cañera, ¿va? Deben, porque inicia solicitudes. Una vez que sea extraditado Juan Orlando y que esté ya en el Distrito Sur, créame que van a venir muchas más solicitudes. No, y si nos empiezan a investigar el patrimonio. Y es que también, como sea Raúl, abogado, la verdad, aunque sea por obligación, el nuevo fiscal general y las nuevas autoridades van a iniciar procesos a lo interno, definitivamente. Tienen que hacer, están obligados a hacerlo, porque las cosas están más que evidentes. Aquí todo es un secreto a voces, todo lo que ha venido pasando. Entonces las nuevas autoridades, yo creo que no es mucho el esfuerzo que tienen que hacer para identificar qué personas o qué es lo que deben investigar para efectos. Solo tienen que ir a Nueva York. No solamente estar esperanzados a lo que el gobierno de Estados Unidos puede venir a hacer. Ojo, van 33 extraditados. Aquí me escribe Johanna Bermúdez, la diputada. Servir al país es un honor, hay que hacerlo siempre bien y diferente, con transparencia, compromiso, como un servicio a Dios, dice la diputada Johanna Bermúdez. Bien, Carlos Chactur me envía una foto porque ya está tarde. Dice, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, perdió una apelación ante la Corte de Justicia de su país para evitar la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Eso preparó el escenario para quizás el juicio narco más grande en Nueva York después del Chapo Guzmán, dice el New York Times, me lo envía el abogado Chactur. Bueno, es un presidente, ¿verdad?, al que van a juzgar. Así está el país. Ojalá mejore, ojalá los maestros den clases, volvamos a educación. Ayer le decía a un rector que ocupamos que los universitarios vayan a clases también, siempre con cuidado con la pandemia, pero ya párenla, den clases también, porque si se va a parar en el narcotráfico, la corrupción, que hayan clases, que no haya corrupción, que los nuevos funcionarios Raúl, sean... pero abren conciertos, abren los estadios, ¿cómo no van a abrir una universidad? Sí. Es lo que yo me pregunto, si está abierto al público los estadios, que no es nada malo, porque es una diversión también, está abierto los conciertos, cada viernes hay un concierto, porque no puede estar abierto también las universidades para que empiecen a impartir clases. Sí, muy bueno. Es una contraposición, muy claro, así es. Bueno, así está Honduras. Gracias, tengan buen día.